Muchas personas piensan que nosotros estamos viviendo un tipo de la castigo acá en planeta Tierra y vamos a decir que está tratando de escapar de esa realidad. Y escapar de la realidad y piensa que hay seres oscuros que ya vamos a decir de una manera están manipulando su desarrollo, están manipulando vamos a decir, cuando nosotros mueremos también hay gente que cree que estamos dominados y que nos entrampan para regresarse a la tercera dimensión. En ese video te voy a tratar de explicar quién es verdadero amigo de ti mismo, quién es verdadero enemigo y por qué no puedes salir de acá y de qué se trata exactamente basado en mi propia experiencia. Entonces, como sabemos es que muchas personas, especialmente cuando comienza a subir conciencia, está comenzando a dar cuenta, está leyendo en redes que hay gente que lo quiere esclavizar. Entonces muchos de nosotros acá llegamos a la despertar de la conciencia y en un punto de vida comenzamos de nuevo, vamos a decir, culpar algunas cosas exteriores. Y eso basado de mi experiencia cuando yo estaba en Fuente, cuando yo estaba en varias ocasiones, cuando yo me sentía que podía regresar o trascender, como digo, sentía. ¿Qué se pasaría si yo me pasaría eso al umbral? Yo no sabía decir con seguridad. Pero que sí se recuerdo y que yo sé que yo cada vez cuando yo me decidí a regresar, porque yo me decidí a regresar, yo me decidí a regresar acá. Yo me elegí voluntariamente cada vez cuando yo me salía, cuando me llegaba en Fuente, cuando podía, sentía que podía dejar eso todo, me regrese por cosas que yo quiero tener todavía y experimentar. Entonces, ahora te voy a explicar un poco más profundo. Entonces, nosotros acá, vamos a decir, cuando comenzamos, en todo nacimos con una religión. La mayoría de la gente en ese planeta creo que nació porque está obligada una manera. O sea, esas son cosas que ellos no eligieron, pero todos nace como una religión, debe tener una religión. Muy pocas personas ya no tienen ninguna religión. Entonces, ese tipo de religión, ese tipo de religión es que, vamos a decir, personas que son religiosas tienen costumbre culpar. ¿Qué nos enseña religión? Y religión nos enseña a culpar a un diablo. Entonces, eso diablo es. Religión siempre nos enseña desde chiquitos que nosotros, vamos a decir, debemos culpar, que no es nuestra culpa, pero si no hacemos como lo dicen, es que Dios como nos pide, que debemos tener, es que vamos a hacer un castigo. Pero en final que no es nuestra culpa porque es culpa del diablo, porque el diablo es responsable. Entonces no sé por qué nos castiga a nosotros, si el diablo realmente está responsable para todo nuestro mal que hacemos y que todo algo nos va a llegar cuando llegamos arriba y voy a perdonar. Y eso no funciona así. Entonces cuando comienza gente a llegar a la despertar de conciencia también son víctimas de esa misma cosa. Las personas religiosas repiten frases religiosas, repite cosas que alguien lo dijo pero no tiene propia experiencia y eso es el problema del mundo. Mucha persona, incluso cuando comienza a elevar conciencia, cuando comienza con despertar de conciencia, también está repitiendo frases de los otros, está repitiendo también, está repitiendo libros, las frases, sin tener propia experiencia. Entonces, ¿cómo nosotros también podemos saber, verdad, si nosotros otra vez cambiamos una religión por otra? Y verdadera espiritualidad es cuando comienzas buscar respuestas en ti. Entonces, cuando tú comienzas a buscar respuestas en ti, también los enemigos externos van a desaparecer. Espiritualidad profunda, espiritualidad, por lo menos en proceso que estoy yo. Ahora no digo que no hay otros niveles, siempre hay el siguiente nivel, pero te digo y decir que yo me entendí que todo comienza desde mí, desde mi percepción, desde mi interior. Entonces yo cuando estaba en Fuente, en creación, cuando yo estaba Fuente,
de creación, yo me he visto cómo funciona la realidad. Yo me he visto cómo todo está se manifestando desde mí. Entonces yo soy que estoy creando, manipulando una manera mi realidad. Entonces cada unidad de nosotros está, vamos a decir, proyectando su realidad. Y esa realidad está determinada por pensamiento, decreto, sentimiento y acción, camino. Entonces, como dice frase, hacia adentro, porque si realmente los enemigos existen como seres oscuros, que sí existen, pero no son culpables para ti, incluso te sirven para apoyarte, para encontrar tu camino, sin ellos no podías ver luz. Pero eso es otro tema. Entonces nosotros no podíamos encontrar luz si no existen enemigos. Y eso necesario es igual como luz, porque son dos extremos de una misma cosa. Entonces, cuando comienzas verdadero despertar de conciencia es cuando vas a dejar venir afuera. ¿Y cuál se pasa cuando llegas a la fuente? Cuando llegas al momento de la muerte, que no existe. Simplemente tú se regresas hasta acá porque tú no estás listo, porque estás apegado o no estás listo a trascender o ir. Y eso depende de qué, de tu frecuencia vibratoria. Y tu frecuencia vibratoria depende de qué, de tipos, sentimientos y pensamientos, emociones que estás emitiendo. Si tienes pensamientos negativos, si tienes infelicidad, si no estás satisfecho contigo mismo, si tienes rabia o odio, rencor, es que estás emitiendo pensamientos o vibraciones de la baja intensidad. Entonces, ¿cómo vas a llegar a un estado crístico o un planeta donde todo está bacán, todo está hermoso, si tú no eres hermoso dentro de ti? Entonces, para llegar a esos estados de conciencia debes tener gratitud y amor propio. Y ese amor propio y gratitud comenzando a elevar. Tu alma ya no tiene más karmas que se significa. ¿Qué son karmas? Son simplemente emociones estancadas negativas en tu alma. Entonces, esas emociones más, ¿qué se pasa ahí? Cuando emociones negativas, onda es mucho más larga y mucho más lenta. Y así mismo es mucho más pesada. Por eso más densa, más lenta onda es más dura materia. Entonces, ¿cómo vas a trascender si tú eres el materia? No puedes trascender en plano espiritual si todavía eres materia. Entonces, cada pensamiento, sentimiento en palabra, que son de la baja vibración, que no representa amor, entendimiento, paz, equilibrio, felicidad, es de la baja vibración. Entonces, cuando tú subes vibración, cuando trabajas en esos cimientos en ti, cuando entiendes que no hay enemigos aparte que ti mismo, entonces eso es el proceso donde tú comienzas a observar y no buscar enemigos, ni salvadores, ni diablos, ni dioses, aparte que tú eres lo mismo, aparte que está dentro de ti. Entonces, cuando no existen esas cosas afuera de ti, entonces tampoco no hay culpar a nadie. Y por momentos supongamos que existe un enemigo afuera. Supongamos que llegas ahí, cuando mueres y llegas a reencarnación y entras en luz. Supongamos por momento que existe enemigos que te manipulan una manera. No digo que no existe, pero digo que no tiene culpa, sino incluso está apoyando. Vamos a decir que somos animales, en reino animal. Diga, ¿tú crees que una oveja está culpando a un lobo por ser lobo? ¿O se debe culpar a sí misma porque no está lista? Porque no se aprendió suficiente a ser consciente, mirar, escaparse, ser suficiente rápida. Entonces, lobo siempre va a ser lobo y no te puedes culpar por su naturaleza. Lo único que te puedes culpar a ti mismo porque no estás listo. Porque si te engañaron es porque no estabas listo, no eres suficiente consciente, no tienes suficiente experiencia o sabiduría para que te puedes pasar al siguiente nivel. Entonces, de justamente si eso trata. Cuando tú comienzas a subir conciencia, tú vas a comenzar a verte a ti mismo. Te vas a comenzar a trabajar en tus errores. Trabajar en tus errores, liberando tus emociones, equilibrándote, te vas a equilibrar tu cosmos. Entonces, cuando se equilibras en tu cosmos,
te vas a poder transitar. Pero cuando tú decides que ya es basta de experimentar, que es basta de no quieres hacer nada, no quieres ser alguien, no quieres tener familia, no quieres tener amor de tu vida, simplemente quieres ya trascender, pero para eso ya debes ser suficiente, sano y maduro y suficiente observador para llegar a ese estado. Cuando llegas a ese estado, entonces tú puedes, acuerdo de tu nivel vibratorio, te vas a ir al lugar donde tu alma donde es su lugar. Porque como digo, único que te para en tu camino espiritual eres tú mismo. No existen los brujos, los hechiceros malos, el diablo, o sea, todo no existe y existe de acuerdo que tú lo crees. Y si tú crees que una persona te hace daño es porque tú estás en tu realidad manipulando y dando poder a esa persona con tu atención. Todo trabaja con atención. Si tú crees en brujería, esa brujería funciona porque tú crees en ella. Si tú crees en pastillas que te curan, pastillas te va a curar. Si crees que la naturaleza cura, te va a curar. Pero siempre eres tú, la clave eres tú. Igual por tu desarrollo espiritual, siempre eres tú. No existen salvadores, no existen enemigos, existe solo tu percepción y un trabajo profundo de ti mismo acá. Por eso llegaste acá, salir desde más denso hasta más sutil. Recuérdate eso. Los elementos de la naturaleza son piedras que son más densas. Después son reino vegetal, que es más sutil. Reino animal y después llega hombre. Y todo tiene su onda vibratoria. Después hombre llega estando angélico. Son estados sin cuerpo. Entonces para llegar a esos estados o trascender, debes liberarse toda materia en ti. Y toda materia se trata de las emociones positivas y negativas, todo que se emite, que se estanca en ti. Por eso debes llegar a un estado del entendimiento, comprensión, sabiduría, paz mental, amor propio, agradecimiento. Esos son emociones y esos son palabras que cada uno de nosotros debe llegar. Y de eso se trata. Nosotros debemos perfeccionar nosotros mismos. Entonces cuando entiendes eso, ya tu enemigo y tus cosas van a dejar existir. Porque no existen enemigos afuera de ti mismo. Eso recuérdate. Entonces, ojalá que ese video te pueda poco apoyar para que puedas encontrar tu camino. Como digo. Y recuérdate que nunca creas ídolos. Nunca creas ni enemigos, ni salvadores, porque único eres tú, todo eres tú. Por eso mi contenido siempre se trata que tú encuentras tu camino, tu poder. Que no creas ídolos, no creas a mí, no me miras a mí como un ser especial, iluminado, ídolo. Sino me mira como una persona nomás que reflexiona, que ya experimentó y que está en búsqueda de la perfección. Pero no soy perfecto, no soy diferente que tú. Y todo que tengo yo o sé porque yo me escuche mucho mi voz interior. Entonces cuando yo escucho mi voz interior, es voz de tu alma, es voz de la Dios que tú consideras Dios. Está acá. Es todo que te hace corregir, es voz de tu alma, tu voz interior. Todo que es mental, que son pensamientos, si son negativos, es vamos a decir, un diablo. Es mentalismo, es materia. Entonces no es bueno ni malo, simplemente es. Entonces si es bueno o malo, tú lo determinas. Porque si estás acá en proceso de crear materia, vivir experiencia, todo normal. No hay problema, nosotros somos acá en diferentes procesos. Pero si estás esa persona que está cansada de esa vida, que todo quieres escapar, no puedes escapar de ti mismo. Ese conocimiento debe comenzar en ti, cambio en ti. Debes de ser víctima. Y debes ser responsabilidad por tu vida, por tus emociones y cosas que hablas y cosas que haces a otros. Más grande sabiduría, más grande conocimiento es más grande sabiduría porque uno lo camina. Y cuando más lo sabes, menos puedes ser tú. Todo que te representa, todo errores. Si quieres hacer algo incluso pequeño para ti, pero no es correcto, no vas a poder hacer porque karma es mucho más grande. Y karma es simplemente una pesadez de alma, es vibración más densa, porque sabes que haces mal y sabes la responsabilidad que tienes, pero lo haces. Entonces de eso se trata. Más conciencia, más responsabilidad hacia ti y hacia otros.